Para dar inicio al presente acto, damos el uso de la voz al doctor Carlos Daza Gómez. La palabra es suya, doctor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Llegamos al cuarto día de estas jornadas del Congreso Internacional Virtual. Quiero dar unas palabras de bienvenida a nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho, profesor doctor Raúl Contreras Bustamante, quien tratará de incorporarse en un rato más a esta sesión. En primer lugar, quiero decir que me siento muy contento de que estemos en este foro rindiendo homenaje a uno de los más grandes penalistas que ha dado la Facultad de Derecho. Pero cuando digo penalista, a lo mejor me va a decir que no. Va a decir que uno de los, el más grande criminólogo que ha tenido nuestra Facultad de Derecho. Y creo que es más correcto. Déjenme decir unas cuantas palabras de entrada. El día de hoy es un día muy importante en mi vida profesional. Porque cuando era estudiante de nuestra querida Facultad de Derecho, generación 79-83, veía yo los anuncios de congresos de criminología y siempre aparecía el nombre de nuestro maestro, don Luis Rodríguez Manzanera. Escuché sus conferencias, su propuesta científica, su manera de expresarse. Con el paso del tiempo me convertí en maestro y tuve la oportunidad de estar sentado a su lado. Y abro un paréntesis para una anécdota que me marcó. Estando los grandes penalistas de nuestra facultad, entre ellos Ricardo Franco Guzmán, se tomó con sus dos manos la cabeza el maestro Rodríguez Manzanera en su conferencia y dijo, la criminología va a absorber al derecho penal. Claro, me impactó, lo analicé y me quedó la huella de decir, tengo que estudiar más de criminología. Su vehemencia al hablar, su elocuencia, su seguridad y manejo de la materia, me invitó a tratar de ser algún día o de dar una cátedra de esa magnitud. El día de hoy, la Facultad de Derecho, a través del Colegio de Derecho Penal, le rinde un homenaje de 1 hora 30 minutos por sus más de 45 años de catedrático. El homenaje, independientemente de su nombre, su obra escrita, su gran trayectoria, creo yo que este homenaje se rinde al maestro de maestros que logró tocar con la lengua del conocimiento el corazón del alumno. Muchas gracias. Agradecemos su participación del doctor Carlos Daza. A continuación, es momento de dar el uso de la voz y saludar la participación de la maestra Irma Griselda Amuchategui Requena. La palabra es suya, maestra. Hola, muy buen día. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes o noches ya por allá en Europa y nosotros estamos aquí encantados de estar. Le decía yo al doctor Luis Rodríguez Manzanera que debo quererlo muchísimo para estar a estas horas de la madrugada aquí con ustedes, despierta, controlando esta pantalla y pidiendo que no se vaya ni la luz, ni el internet, ni falle yo con esto porque para mí es novedoso. Pero es útil y lo tenemos y lo vamos a aprovechar. Carlos Daza, muchísimas gracias por haberme invitado. No sabes, estoy feliz de estar aquí. Tú sabes que el doctor Luis Rodríguez Manzanera es uno de mis profesores consentidos y el directamente responsable, y ahorita hago la imputación de que a mí me haya dado por estas áreas de la criminología y las ciencias penitenciarias. De manera que para mí es un honor y es un orgullo. Y verme rodeada de profesores como el doctor Luis de la Barreda, como el doctor Sergio García Ramírez, que fue siempre un ejemplo, y un exalumno queridísimo, Eduardo Rojas, bueno, y todo este equipo que tú tienes, Carlos, que me decías que no pasa de 3 personas, es insólito que esto puede estar pasando porque es todo un éxito. Quiero comenzar con un pensamiento de Cicerón que dice, tal vez la gratitud no sea la más importante de las virtudes, pero desde luego es la madre de todas ellas. Y hago referencia a esto del agradecimiento porque sería yo muy ingrata si no comienzo resaltando que la gratitud que yo le tengo al doctor Luis Rodríguez Manzanera es infinita. Gracias a él aprendí el panorama distinto de la parte jurídica de la cuestión penal.
hasta el 9º semestre en que yo llegué con él a criminología y que al mismo tiempo cursaba yo con el doctor Quirós Cuarón medicina forense, no me había dado cuenta que en el ámbito de la inseguridad pública, de la cuestión penal, de la criminalidad, había otra parte, la real. No solo la que está en la ley, la normativa, sino el mundo del ser, ya no del deber ser. Y cuando yo descubrí esto, yo quedé prendada de la criminología. Y yo me acuerdo que el doctor Luis Rodríguez Manzanera nos llevó a lo que fue mi primera necropsia con el doctor Moreno, y ese día yo salí muy impactada, y lo que dije fue, estoy en 9º semestre, yo me dedicaré a cualquier cosa, civil, mercantil, internacional, lo que sea, menos a derecho penal, pero los destinos son impredecibles, y yo creo que en términos coloquiales podría decir que más pronto cae un hablador que un cojo, porque caí en el derecho penal, en la criminología, y desde entonces no he salido de este ámbito. Yo quiero comentar muy brevemente que a partir de mi conocimiento a través del doctor Luis Rodríguez Manzanera, supe lo que era la prevención, y ahí supe que todavía hay muchísimo, muchísimo que hacer. Doctor Luis Rodríguez Manzanera, qué gusto estar aquí con usted. Quiero que sepa que aunque este es un homenaje virtual, es real, a distancia, pero es cercano, y aunque es frío ante un monitor, es cálido y es sincero. Entonces, yo quiero darle las gracias. Más que un homenaje a usted, esto es como decir que qué feliz soy porque yo he sido su alumna, y porque gracias a usted he conocido a gente como por ejemplo el doctor Tocabén, y nos llevó usted, yo me acuerdo muy bien, a lo que era entonces el Tribunal para Menores, o el Consejo de Menores, y conocí al doctor Roberto Tocabén, conocí a la doctora Ruth Villanueva, que hizo posible que yo llegara hasta las Islas Marías, y para nosotros creo que es un triunfo llegar a Islas Marías cuando todavía eran una colonia penal federal. Conocí, por supuesto, al doctor Sergio García Ramírez, quien es un señor ononón, y con quien he aprendido mucho, no en un aula, sino a través de sus libros, de su cercanía y su calidez, porque además de ser quien es tan brillante y tan importante, es un ser humano sencillo, humilde. Conocí a Antonio Sánchez Galindo, y también fue una maravilla haberlo conocido y haberlo escuchado. A Emma Mendoza Bremons, profesora de la Facultad de Derecho. Al maestro Javier Piña y Palacios, quien un día le dijo a usted cuando empezó con aquel pequeño librito blanco de introducción a la criminología, le dijo, no Luis, yo lo estaba escuchando por teléfono en el Centro de Adiestramiento para Personal de Reclusorios, y le dijo, no Luis, no es una introducción al derecho, a la criminología, es un libro de criminología. Y usted, muy humilde y modestamente, pensó que era un libro que solamente podría ser introducción a la criminología. Conocí también a Héctor Solís Quiroga, y bueno, mi mundo cambió completamente. Quiero decir por último que independientemente de mi agradecimiento profundo, que lo tendré toda la vida, y a usted y al doctor Quirós Cuarón siempre los menciono yo en mis clases, y se los digo a mis alumnos, se van a hartar de escuchar algunos nombres, no me interesa, los tienen que conocer porque no tuvieron el privilegio de ser sus alumnos en aula, por lo menos séanlo a través de mí. Y quiero simplemente hacerles saber a todos los alumnos que seguramente nos están escuchando o van a escuchar la reproducción, algunas cosas muy simples y muy sencillas del doctor Luis Rodríguez Manzanera. Su ciudad favorita es Roma. El personaje de la historia con quien le hubiera encantado charlar es Leonardo da Vinci. Sus músicos predilectos son Beethoven, Vivaldi y Verdi. Su pasatiempo o sus pasatiempos son alpinismo, museos y conciertos. Y sus platillos favoritos son el espagueti carbonara y el chicharrón en salsa verde. Yo ahorita terminando esto me voy por mi chicharrón en salsa verde. Yo quisiera, y ojalá llegue a suceder, no tanto esta anécdota que comentó el doctor Carlos Daza, a quien yo felicito por este logro tan grande de este congreso y sobre todo por el atinado homenaje hacia su persona, doctor. No que un día, como decía Jiménez de Azúa, la criminología se devore al derecho penal, no, pero que sean hermanos que vayan siempre juntos, porque no es posible el mundo jurídico, el mundo legal separado del mundo del ser. Yo creo que esto es lo que deben conocer nuestros alumnos, deben saber que hay algo más que el derecho penal en los códigos y en la doctrina. Yo creo que hay algo mucho más amplio que junto con el derecho penal puede llegar a resolver un poco quizá, o quizá mucho, el problema de la inseguridad. Yo quiero volver a decir algo que he dicho en mis charlas, en conferencias y por escrito.
Ojalá algún día en la Facultad de Derecho de la UNAM la criminología deje de ser una materia optativa. Un problema de inseguridad que es tan grande en nuestro país y en el mundo entero requiere que tengamos la carrera de licenciado en criminología. Doctor Luis Rodríguez Manzanera, muchísimas gracias. Carlos Daza, gracias por darme esta oportunidad. Infinitamente gracias. Agradecemos el elocuente mensaje de nuestra maestra Griselda Mochategui. A continuación, recibimos con entusiasmo la participación del doctor Luis de la Barrera Solórzano. La palabra es suya, doctor. Su micrófono me parece que está apagado, doctor. Listo. Buenos días, estimados amigos, maestros, público asistente por esta vía virtual a este Congreso Internacional. Es un honor para mí poder pronunciar unas palabras en este muy merecido homenaje a mi maestro, el doctor Luis Rodríguez Manzanera. No voy a repasar su impresionante currículum vitae, ni las innumerables distinciones y premios que ha recibido, ni su obra publicada, ni los espacios de estudio y divulgación que ha creado, información que todos conocen y se puede consultar en Internet. Además, solo dispongo de 10 minutos y en la serie Criminólogos de Encuentro Grupo Editor de Buenos Aires se le dedicó un volumen de 250 páginas con 30 textos que abundan en su trayectoria académica y profesional. Como escribió Lolita Millar en ese volumen, ¿quién no sabe en nuestra región quién es Luis Rodríguez Manzanera? Lo que ha escrito sobre criminología, sobre victimología, sobre el control social, sobre la violencia. Es el punto de referencia obligado. Voy a referirme principalmente a la experiencia de haber sido su alumno en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Una de las características indispensables de un buen profesor es la de saber entusiasmar a sus alumnos. Y para lograrlo es imprescindible que el profesor se entusiasme al impartir sus clases. El doctor Luis Rodríguez Manzanera encendía el entusiasmo de sus alumnos, como todavía lo enciende, no solamente por el contenido de sus enseñanzas, sino porque él mismo disfrutaba enormemente, como sigue disfrutando, al impartir su cátedra. Eso se notaba clase a clase, sin excepción. Yo tenía poco más de 20 años cuando tuve la fortuna de ser su alumno por primera vez. Tenía ya decidido dedicarme a las ciencias penales. Haber sido su alumno fortaleció mi decisión. No hay materias más apasionantes en toda la carrera de Derecho que las que se ocupan de la parte oscura del alma humana, los factores que propician las conductas antisociales, sus móviles, las reacciones sociales ante esas conductas, la mentalidad de los diversos tipos de delincuentes, las consecuencias del crimen en las víctimas y en el conjunto de la sociedad. El doctor Rodríguez Manzanera explicaba con toda autoridad académica esos temas, pero no solo con autoridad académica, lo hacía con pasión y al hacerlo de esa manera apasionaba a sus estudiantes, como sin duda lo sigue haciendo, aun aquellos que no se inclinaban por las ciencias penales. Sus exposiciones las salpimentaba sabrosamente con anécdotas antiguas y contemporáneas y con recomendaciones bibliográficas y cinematográficas que inducían por la convicción con que las hacía a devorar los libros y las películas que citaba. Recuerdo especialmente que nos habló de la influencia que ejerció sobre él el libro Sala de Jurados de Quentin Reynolds y cómo a partir de su recomendación esa obra influyó también en mí. Recuerdo el gusto con que nos hablaba de Italia, no solo de sus penalistas y criminólogos, sino de su arquitectura, sus leyendas e historias, su arte, la atmósfera de sus ciudades, las peculiaridades de su cocina, las excentricidades de los italianos. Él había estudiado en Roma con criminólogos legendarios
y no solo había aprovechado magníficamente esos estudios, sino había conocido a fondo la ciudad eterna y ésta había quedado para siempre en su corazón. Me impresionaban sobremanera sus dotes, y me siguen impresionando, sus dotes de captación de todo lo humano. Rodríguez Manzanera es un criminólogo excepcional, no solo por sus amplísimos conocimientos, sino por esa capacidad de observación psicológica, de penetración en el laberinto del corazón humano, que en su disciplina resulta tan importante. La criminología es un conjunto de conocimientos que le aportan todas las otras ciencias, los cuales no solamente reúne mediante la síntesis, aporta conocimientos nuevos y diferentes, ordenados, divididos en áreas y temas específicos, con hipótesis y soluciones propias. Su objeto básico de estudio son las conductas antisociales y parasociales y los sujetos que las cometen, y para incursionar en tal objeto se requieren no únicamente conocimiento, sino intuición y perspicacia intelectual, cualidades de las que es poseedor el maestro Rodríguez Manzanera. Un rasgo muy importante de su personalidad es su tendencia a estimular las participaciones de los alumnos. Le gustaba que interviniéramos, nos invitaba a hacerlo y nunca lo incomodaron las objeciones a sus puntos de vista. Pero era exigente al escucharlas. Estábamos obligados a argumentar nuestras opiniones y eso siempre formativo. Siempre ha sido un placer intelectual polemizar con el doctor Rodríguez Manzanera, lo cual hice muchas veces como estudiante y he seguido haciendo posteriormente ya sin ser su alumno, siempre aprendiendo de sus conocimientos y sus razonamientos. Es un placer discutir razonablemente con una persona inteligente que sepa escuchar y argumentar y esté bien documentada como él. En una época me sentía atraído por la criminología crítica, más porque estaba seducido por su principal exponente en América Latina, la muy guapa, talentosa y simpática Lolita Niyar, ya mencionada en estas palabras, que por sus postulados teóricos. Por tanto, era un adversario ideologizado, sin razones verdaderamente sólidas, de la criminología clínica. Una vez que le alegué por enésima vez a Rodríguez Manzanera que era falsa la idea lombrosiana de la que se deriva la creencia de la peligrosidad de un sujeto por sus características físicas, me respondió: está bien, no lo creas, pero si te encuentras en un callejón con un individuo de esas características, es mejor que salgas corriendo. Esas son otras características de la personalidad del maestro, su sentido del humor, su buen humor y su alegría. En Luis Rodríguez Manzanera se reúnen un cerebro dotado de la lucidez más penetrante, la acumulación asombrosa de saber de su disciplina y de cultura en general, una claridad expositiva que contrasta felizmente con la oscuridad intencionada de otros criminólogos, bajo la cual no hay más que vacío, una inteligencia excepcional, un humor ingenioso y una generosidad de la que nos hemos beneficiado sus alumnos, sus colegas, sus amigos y todos cuanto hemos aprendido de él. Hace ya un buen número de años nos reuníamos algunos sábados en una cantina los doctores Mario de la Luz Lima, Zulita Fellini, Esteban Rigui y Luis Rodríguez Manzanera, los licenciados Marilena Mancilla y Eduardo Martínez de la Vega, el maestro Elpidio Ramírez y yo mismo, a discutir intensamente sobre los aspectos de política criminológica relativos a penas y medidas de seguridad. Eran tardes deliciosas, eran pláticas muy estimulantes intelectualmente. Las intervenciones de Rodríguez Manzanera eran siempre concisas y brillantes y muchas veces salpicadas de rasgos humorísticos. Una cualidad del doctor Rodríguez Manzanera es su jovialidad. Siempre está animoso, dispuesto al trabajo fecundo y a las aventuras académicas. No parece conocer el cansancio. Una chispa vital lo inspira. Su fortaleza de ánimo es invencible.
Gracias, querido maestro, por todas sus enseñanzas y por la motivación intelectual que me suscitó. Gracias por su portentosa obra, impresionante por su cantidad y por su calidad. Gracias por los mundos que me descubrió y gracias por este inmerecido honor de pronunciar estas palabras en el homenaje que le rinde nuestra Facultad de Derecho. No tengo duda de que muchos otros de sus alumnos y exalumnos tienen muchos más merecimientos que yo para haberlo hecho, pero puedo asegurar que ninguno de ellos valora más que yo su huella indeleble de maestro excepcional. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su entrañable intervención, doctor Luis de la Barrera. A continuación, damos la bienvenida al mensaje del doctor Sergio García Ramírez. Adelante, doctor. Querido maestro Carlos Daza Gómez, muchas gracias por haberme invitado a participar en este merecidísimo homenaje que se rinde a don Luis Rodríguez Manzanera. Si usted no me hubiera invitado, yo de todas maneras estaría aquí. Me habría colado por algún conducto electrónico. No los manejo bien, pero de todas maneras hubiera encontrado la manera para estar presente en un acto que me parece que es de justicia y además de afecto. Acabamos de escuchar qué persona es, quién es, en lo humano, Luis Rodríguez Manzanera. Me halaga además poder acompañar en esta mesa, acompañarle a ustedes, desde luego, y a don Luis Rodríguez Manzanera, al que luego me referiré, pero me halaga poder acompañar al doctor de la Barrera y a la maestra Muchategui, dos puntales de las ciencias penales en México, dos figuras ilustres de mi Facultad de Derecho y amigos entrañables y dilectos. Quizá el único mérito que yo pudiera tener para estar en esta mesa es el ser el más antiguo de los participantes. No solo el más antiguo en este mundo, que por supuesto lo soy, sino el más antiguo en el conocimiento de Luis Rodríguez Manzanera. Nos hemos conocido de tiempos muy remotos, discúlpeme Luis por decirlo así, fuimos vecinos inclusive de colonia, en la colonia Juárez, y nos tratamos en diversos capítulos de nuestras respectivas existencias. Hoy, aquel joven que yo conocí, casi un niño, en todo caso un adolescente, es una de las figuras más prominentes de las ciencias penales en México, y por ello, y por sus calidades humanas, se le está haciendo este merecido homenaje. Luis Rodríguez Manzanera está en la misma línea, en la misma ruta, en el camino que abrieron en nuestro país hace ya un buen número de años, no tantos como 100, pero se acerca a 100, personajes del rango de Constancio Bernaldez de Quirós o Mariano Ruiz Funes, pero sobre todo Alfonso Quirós Cuarón. Es Luis Rodríguez Manzanera el sucesor natural, el dignísimo sucesor, quien recibió la estafeta de don Alfonso Quirós Cuarón, su alumno más distinguido en criminología y hoy maestro de muchos criminólogos. Yo creo que a él le resultará muy grato que yo invoque a don Alfonso Quirós Cuarón, por cuyo medio nos tratamos además en muchas reuniones, en muchos encuentros y coincidimos en diversas actividades, en distintas tareas. Luis destaca en México, lo acabo de decir, lo han manifestado ustedes, pero también destaca internacionalmente. Es una figura que ha trascendido nuestras fronteras, que ha honrado la presencia de las ciencias penales mexicanas en otros horizontes. Ha sido un constante participante en los congresos de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. Yo diría quizá el más asiduo de los concurrentes mexicanos a esos cónclaves de la ciencia penal, criminológica y penitenciaria del mundo al auspicio de las Naciones Unidas. Tiene obras notables de juventud y de madurez. De juventud madura, quiero decir, y de madurez juvenil, porque se ha mantenido fresco y abierto a todos los vientos del conocimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, sus aportaciones que tanta atención merecieron, que tanto me llamaron a mí en lo personal la atención, sobre el polígrafo, detector de mentiras. Fue probablemente la primera persona que en México se ocupó de este método de indagación
de la verdad, indagación de la personalidad, indagación de los hechos. Había un librito sobre esta materia debido a la pluma de Luis Rodríguez Manzanera. También abordó el tema de las drogas, de los estupefacientes y psicotrópicos, cuando no era uno de los grandes temas de nuestras reflexiones criminológicas. Luego llegaron otras obras que se han convertido en clásicos, que han merecido múltiples ediciones y a cuyo amparo se han formado generaciones de abogados y, por supuesto, de criminólogos. Está su Criminalidad de Menores, un clásico, ya lo dije. Está su Criminología, que ha alcanzado un buen número de ediciones y que es conocida en toda nuestra América y, desde luego, en todo nuestro México. Y últimamente publicó junto con Rafael Moreno un precioso librito que contiene sus enseñanzas en materia de criminología, como las de Rafael Moreno en materia de criminalística. Se ha convertido en una obra de referencia obligada, como se suele decir. Quiero también referirme a Luis Rodríguez Manzanera en la cátedra como promotor de la carrera de criminología. Él recordará, bueno, lo vivió, lo lleva en la sangre, lo lleva seguramente en el corazón y en el recuerdo, todos los esfuerzos que se desplegaron por él mismo, encabezando a los criminólogos para crear la carrera de criminología. La primera licenciatura de criminología que, si la memoria no me falla, y creo que en esto no me falla, aunque en otros muchos aspectos sí, se generó en la Universidad Autónoma de Nuevo León hace varias décadas, bajo la inspiración de Luis Rodríguez Manzanera. De entonces para acá se han multiplicado los espacios académicos para el estudio de la criminología, no solo a nivel de posgrado, sino también de licenciatura. Luis también, hombre animoso, entusiasta, con un gran ímpetu creativo, fue el fundador de una benemérita institución que es la Sociedad Mexicana de Criminología. Esta Sociedad Mexicana de Criminología ha hecho mucho, pero mucho, por el desarrollo de esta disciplina en nuestro país, y la presidió don Luis durante muchos años y sigue siendo, entiendo, su presidente vitalicio, emérito, su presidente de honor. Se le debe, pues, este paso adelante, este enorme paso adelante en el desarrollo de su disciplina. También tiene presencia Luis Rodríguez Manzanera, y vaya que la tiene, y muy importante, en la concepción del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Recuerdo nuestras prolongadas reuniones deliberativas para generar programas académicos para esa institución de la que él es miembro y a la que ha honrado con su presencia, con su entusiasmo y con su animoso desempeño. Y hoy, para colmo, diría yo, para culminar esta larga, meritoria carrera, pero habrá seguramente muchos peldaños más a los que él ascenderá, preside la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Una institución octogenaria, bueno, creo que octogenarios somos también nosotros, ¿verdad, querido Luis? Una institución octogenaria que ha servido y servido bien a México. Es nuestro digno presidente en este momento, después de haber sido director de la revista Criminalia. Por todo esto y por mucho, mucho más, pero estoy consciente de que el tiempo es limitado, Luis Rodríguez Manzanera merece el homenaje que con toda sinceridad, con todo afecto y con todo respeto le está tributando la Facultad de Derecho. Yo solamente quisiera agregar un nombre a la lista de aciertos de Rodríguez Manzanera. Quisiera agregar el nombre de María de la Luz Lima, su esposa. De su mano y a su lado ha militado Luis y también Malucha, nuestra querida y admirada amiga en el espacio de la criminología y de la victimología. Cuando yo les veía hace muchos años, esta pareja admirable de Malucha y Luis, me acordaba de otras parejas de notables criminólogos, particularmente los esposos Gluck, norteamericanos, y diría yo, pues ahí van los esposos Gluck mexicanos. Bueno, en fin, cada quien tiene su lugar en la historia, ellos tienen el suyo, y yo lo celebro y le rindo homenaje. Una vez más, muchas gracias por la invitación para participar, y un abrazo fraterno, afectuoso a Luis Rodríguez Manzanera, con el testimonio de mi homenaje por su presencia en las disciplinas penales tan merecida, tan meritoria, tan ilustre, que ha honrado a México dentro y fuera de nuestras fronteras.
Felicidades, Luis. Agradecemos la elocuencia en el mensaje del doctor Sergio García Ramírez. A continuación, el doctor Carlos Daza Gómez entregará en representación del doctor Raúl Contreras Bustamante de manera simbólica y a través de esta vía virtual un reconocimiento al doctor Luis Rodríguez Manzanera por su trayectoria académica y profesional. Adelante. Antes de entregar virtualmente este reconocimiento, permítanme leer algunas líneas curriculares de nuestro querido maestro. El doctor Luis Rodríguez Manzanera, mexicano, nació en Durango. Obtuvo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también tiene la licenciatura en Psicología en el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Obtuvo el grado de doctor en Derecho en la Università degli Studi di Roma y el diplomado de Criminología Clínica de la Scuola di Specializzazione di Revidia en Roma, Italia. Cuenta en su haber más de 150 artículos publicados en revistas especializadas y 22 libros. Entre las sociedades científicas nacionales a las que pertenece, se puede mencionar académico de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la cual hoy preside, y de la Academia Mexicana de Criminalística, presidente emérito de la Sociedad Mexicana de Criminología y presidente honorario del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. En lo internacional, es miembro vitalicio de la Sociedad Mundial de Victimología, miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad Internacional de Criminología y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social. El Sistema Nacional de Investigadores le ha otorgado el nombramiento de investigador nacional número 3, el Instituto Nacional de Ciencias Penales los grados de doctor honoris causa y de investigador de mérito, la Sociedad Mundial de Victimología, el reconocimiento Hans von Heinting, la Fundación Victimología del Premio Internacional de Victimología y Defensa de las Víctimas y la Sociedad Internacional de Criminología. Actualmente, como lo referí, es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, desde mi punto de vista, la más importante, la de Prosapia, pero sobre todo que ha albergado a la Escuela de Oro del Derecho Penal Mexicano. Por estas razones y por lo que se ha expuesto en este momento a una larga trayectoria que ha dado a la cátedra, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México rinde homenaje al doctor Luis Rodríguez Manzanera por su trayectoria profesional y académica en el marco del Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal que se celebró del día 3 al 14 de agosto. Por mi raza hablará el espíritu. Felicidades, maestro. Muchas felicidades, doctor. Es momento de escuchar el mensaje del doctor Luis Rodríguez Manzanera. La palabra es suya, doctor. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido desde luego al señor director, don Raúl Contreras Bustamante, a mi querido colega Carlos Daza Gómez y desde luego a aquellos que han participado con comentarios en esta reunión. Irma Griselda Muchategui, efectivamente alumna consentida de muchos años, desde luego Luis de la Barreda, un brillantísimo alumno que ha tenido una carrera esplendorosa en nuestro medio, y la presencia de alguien que yo considero un maestro como es Sergio García Ramírez, de quien he aprendido una gran cantidad de cosas. Sale sobrando todo lo que se diga después de oír su brillantísima conferencia del día de ayer. Muy agradecido a la UNAM. La UNAM ha sido mi alma mater
en todos sentidos, aún en lo familiar. Padre estudió la licenciatura y el doctorado aquí en la facultad. Mi hermano Carlos es profesor de la facultad desde hace 40 años o más. Y efectivamente aquí en la facultad conocí a María de la Luz Lima, quien ha sido mi esposa durante más de 45 años ya. Ella es profesora también de Derecho Penal por oposición de esta facultad. Ha sido mi casa, mi hogar, en todos sentidos. Desde que entré a la facultad, soy generación 57 de abogados. Efectivamente, la universidad me concedió llevar carreras simultáneas y soy generación 58 de psicólogos, de psicología, y esto implica que al llevar dos carreras, toda mi vida de estudiante viví en CEU. No había a veces tiempo de ir a comer a la casa, de manera que lo único que me faltaba era dormir en CEU. Mi intermedio fue cuando obtuve la beca del gobierno italiano para ir a estudiar a la Universidad de Roma, la Sapienza de Roma, que en muchos aspectos la cuna de la criminología, el instituto que fundó Enrico Ferri, etcétera. Pero aún así seguí muy unido a la universidad porque para poder terminar el doctorado, la universidad me otorgó una beca de un programa extraordinario que había, el programa de formación de profesores universitarios en el extranjero. Ya a mi regreso, regresé en el año 68, un año no fácil para México y para la universidad, pero ya en 1969, el 1 de abril de 1979, ingresé ya como profesor a esta facultad. Esa es la que yo considero mi antigüedad como catedrático, 1 de abril de 1979, pero además ocupando la cátedra que ocupó durante tantos años mi maestro Alfonso Quirós Cuarón. Él había dejado la cátedra, parte por ocuparse de la cátedra de medicina forense y en parte por su decepción de que no pudo lograrse la carrera de criminología en la UNAM. Y esa es una de las materias pendientes. Creo que por lo menos yo ya no lo logré. Vamos a ver si los que siguen lo logran, ¿no? No, en parte por motivo del 68, aunque ya estaba armada toda la carrera con laboratorios y construcciones y todo, no se pudo hacer. Yo en mucho me había ido a preparar para eso, para entrar de catedrático a la nueva carrera de criminología, pero repito, esta es una materia pendiente para todos nosotros. Por ser becario de la universidad en formación de profesores, estaba yo obligado a servir a la universidad, cosa que haría con mucho gusto. El secretario de la facultad, el secretario general de la Facultad de Derecho, era el maestro Fausto Vallado Berrón, de gratísimo recuerdos. Y era el encargado del profesorado, de manera que me llamó y me pidió que me ocupara en su auxilio de formar la División de Estudios Superiores. Ha sido una de las misiones más gratificantes de toda mi vida. Se partía un poco de cero, había que sustituir el antiguo doctorado y en su lugar crear
toda una división con especialización, maestría y doctorado. Partimos de cero, desde hacer el reglamento, etcétera. Y se logró. En 1970, es decir, hace 50 años, se dio la primera clase en la División de Estudios Superiores. Estamos celebrando los 50 años de la División de Estudios Superiores, ahora llamada División de Estudios de Posgrado. Y en recuerdo de mi maestro Vallado Berrón, creo que no nos fue tan mal. Recibimos el viejo doctorado con 14 alumnos en primer año, era por años, y 8 en el segundo año. Y le entregamos con 300 alumnos. Hay truco en esto, ¿no? Nos ingeniamos y el maestro Vallado sacó una disposición por la cual para ser catedrático en la facultad se tendría que tener por lo menos especialización y ya para ser titular maestría. De manera que inscribimos a todo el cuerpo de profesores de la facultad en la división. Y ese fue el arranque. De allí nombraron al maestro Vallado como abogado general de la universidad y me nombró director general de asuntos jurídicos de nuestra casa de estudios. Fueron un tiempo nada fácil, era el post-68, teníamos una buena cantidad de universitarios en la cárcel, había que asistirlos, y los demás problemas, a veces diría uno casi habituales, con el porrismo, con el sindicato, con las agresiones a la universidad. Fue una etapa buena. Y años después, ya con Máximo Carvajal, fui director del Seminario de Derecho Penal, otra interesante forma de esclavitud, lo sabrá el director del seminario, de manera que a seguir viviendo en la universidad. Eso quiere decir que nunca dejé la universidad, nunca la he dejado. Ni siquiera cuando estuve en la cárcel, aquellos 2 años que estuve al frente de la Dirección Técnica de Reclusorios del sistema de reclusorios del Distrito Federal, pero seguí dando mi cátedra. Igual los 9 años que fui director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, yo acepté el cargo de director siempre y cuando no dejara la universidad. De manera que no dejé la universidad. Y en este punto dejen contar una anécdota que es importante. Eran los años 90, fue aquella terrible huelga universitaria, un conflicto en el que materialmente se perdió más de un semestre. Y yo aproveché, como director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, para ofrecer aulas y espacios para que se pudiera dar clase ahí, tratar de salvar el semestre. Pero aproveché pidiendo a todo un grupo de catedráticos de la facultad que me ayudaran a la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle dejara de ser una escuela, fuera, sigo dependiendo y he dependido de la facultad. Todo se lo debo al UNAM. Lo que le debe uno a los alumnos es mucho, aprende uno muchísimo de ellos. Y ya no digamos de mis maestros, me tocó una época dorada. Yo sé que hay la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, pero aquel tiempo realmente lo disfruté con profesores como Margadán, como Recasén Siches, ya no digamos el maestro Burgoa, y en este tema necesitaría 1 hora para
hacer el recuerdo de mis maestros. Estoy forzado a hacer el recuerdo por lo menos de dos. Uno, don Raúl Carrancay Trujillo, mi maestro de Derecho Penal, que me disolvió cualquier duda sobre cuál era la rama del derecho a la que yo me iba a dedicar. Y el otro, pues, Alfonso Quirós Corrón, mi padre académico. Decía la maestra Muchategui, como una de las virtudes del maestro es poder conectarlo a uno con las personas con las que se va a poder desarrollar. Y sí, gracias al maestro conocí a personas como Sergio García Ramírez o como Antonio Sánchez Galindo, y su recomendación después para Europa fue vital para mí porque me recibieron los grandes maestros europeos, no solo los italianos, me recibieron con las puertas abiertas gracias al salvoconducto que llevaba de el maestro Quirós Cuarón. Con él aprendí criminología, con él aprendí a dar clase. Gracias a su presión y la del maestro Piña, hice mi libro de criminología, de manera que mi padre académico, que se dio el lujo de morir dando clase aquí en la Facultad de Derecho en aquel 16 de noviembre de 1978. Por eso, para recordar esa fecha, el 16 de noviembre, lo hemos, iba a decir impuesto, no, propuesto como Día del Criminólogo, y se celebra en todo el país y ya fuera del país. Somos lo que somos por nuestros maestros. No creo en este mito de la persona que se hizo él solo. No, sin maestros no seríamos lo que somos. Y este recuerdo autobiográfico es un poco para demostrar cuál ha sido mi unión y mi dependencia de la UNAM. Cuando me comunicó el maestro Carlos Daza este reconocimiento, pues sí, se agolparon una cantidad de recuerdos, de emociones, de vivencias, de pues más de medio siglo de estar en la Facultad de Derecho como catedrático. Déjenme decir unas palabras de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que sí, mucho me honro en presidir esta academia que fue fundada hace 80 años. Pero ojo, fue fundada por un grupo de profesores de la Facultad de Derecho, entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia. ¿Y qué nombres? Raúl Carrancay Trujillo, don Ángel Ceniceros, Carlos Franco Sodi, Luis Garrido, Francisco González de la Vega, Emilio Pardo Aspe, Javier Piñi Palacios. Este es el grupo que fundó las penales. Este grupo está impulsado el Código Penal de 1931, código curiosamente todavía vigente como Código Federal, aunque realmente ya es reconocible por todos los cambios, parches y modificaciones que le han hecho. Y sí, para hacer difusión del código, además discutirlo, etcétera, se fundó la revista Criminalia. Y tuvo tal éxito la revista Criminalia, que al principio era un simple folleto, que este grupo decidió fundar la Academia Mexicana de Ciencias Penales. De manera que la Facultad de Derecho es el alma mater de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. La mayoría de sus miembros han sido profesores en esta facultad. Hemos tenido 2 directores de la facultad, Chico Huerne y Pardo Aspe, y 2 rectores, Chico Huerne y don Luis Garrido.
Por cierto, la academia se funda cuando Pardo Aspe era director. Es más, contaba el maestro Piña que la reunión para ponerse de acuerdo de la academia fue en la casa de Pardo Aspe, que era el director de entonces de la Facultad de Derecho. A pesar de que la academia es pequeña, son 30 sitiales, han sido 30 sitiales toda la vida, ahora se admitieron 5 sitiales más, ha tenido una importante influencia en nuestro país, como ha mencionado el maestro García Ramírez, por proyectos, por sus opiniones, por las aportaciones doctrinarias, y es verdad, por haber sido el origen de varias instituciones, muy peculiarmente, desde luego, el INACIP. El Instituto Nacional de Ciencias Penales fue diseñado, planeado y creado por un grupo de académicos de la Academia de Ciencias Penales y desde luego catedráticos de la facultad. Los primeros 6 directores del INACIPE fueron miembros de la Academia de Ciencias Penales. Bien, este congreso ha sido un éxito enorme, la temática actual, importante, los expositores de excelencia. México tiene extraordinarios profesionistas. Yo estoy muy orgulloso realmente de nuestro Poder Judicial. He trabajado mucho con policía, tenemos magníficos policías, etcétera. Quizá lo que suceda es que somos insuficientes. Este es un ángulo que no se trata, lo menciono brevísimamente. En México tenemos 3.6 jueces por cada 100,000 habitantes. El promedio, ojo, promedio mundial es 16 jueces por cada 100,000 habitantes. Y en lo penal estamos todavía peor. Tenemos 1.7 jueces penales por 100,000 habitantes y 1,5 millones de denuncias penales al año. Ojo, porque criticar a veces es tan fácil y esa es la criminología, bajarte acá abajo a la realidad y ver lo que está pasando. A nosotros lo que nos toca es la preparación de todos aquellos que actúan en procuración, impartición, administración de justicia. Creo que hasta donde hemos podido se ha hecho bien. Hemos tratado de que el valor justicia sea el valor supremo. Ahora, pues en realidad estamos entregando la estafeta. Ahora les toca a los que siguen lograr que el valor justicia sea el valor primario. Termino. Estamos en tiempos inusitadamente difíciles. Realmente la pandemia ha cambiado el mundo, pero realmente se necesita más de una pandemia para vencer a la Facultad de Derecho. Prueba de ello es que está aquí. Creo que hemos vencido. Como ya pasamos por terremotos, ya pasamos por crisis económicas, por dramas políticos, por casi revoluciones, y aquí estamos. Por eso somos la siempre erguida Facultad de Derecho. Muchas gracias y por mi raza hablará el Espíritu. Gracias. Antes de dar por terminado este acto, la comunidad de la Facultad de Derecho hace patente su agradecimiento, su reconocimiento y su admiración a nuestro querido maestro, el doctor Luis Rodríguez Manzanera. Muchísimas gracias por todo su conocimiento, su entrega y su dedicación, doctor. De esta manera... Oscar, antes de terminar, vamos a echarle un Goya a nuestro querido maestro y a nuestra facultad, por favor, aunque sea en forma virtual. Venga, dirige. Muy bien. México, Pumas, Universidad. ¡Goya!
Goya, cachún, cachún, ra, ra, Cachún, 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 ra, 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 cachún, cachún, ra, ra. Goya. Goya. Universidad. De esta manera damos por terminado el presente acto. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias. Listo, ya estamos Gracias, fuera de Luis. Facebook.